Buen día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy llegamos al último de los géneros fundamentales de saber que queremos presentar en el curso, que es el saber que es ciencia o el saber por modo de ciencia. Esta es la primera clase que le vamos a dedicar, porque la próxima también va a tratar de la ciencia, pero desde un punto de vista histórico ya más polémico, si se quiere. Hoy nos vamos a dedicar simplemente a presentar lo que podemos llamar el concepto clásico o tradicional de ciencia. Y lo primero que hay que aclarar es que este tipo de saber es un hallazgo de la tradición helénica clásica, o sea, de los antiguos griegos. Tiene que ver primariamente con dos cosas de esa tradición cultural. La primera, lo que suele llamarse la tendencia, o más precisamente quizá el ideal contemplativo, o de la teoría, que es una palabra que luego vamos a explicar brevemente. Y lo segundo, con la manera propia de realizar esa teoría del espíritu griego, asociada a la pregunta por el fundamento, es decir, a plantearse cuál es el principio, la raíz, la causa de las cosas. De hecho, lo que nosotros llamamos acá ciencia es una traducción de un término griego, que es el término episteme, término acuñado en el uso filosófico por Platón y Aristóteles, que son los dos grandes príncipes de la tradición filosófica griega. Porque en la primera clase yo dije que ciencia se podía tomar como sinónimo de saber, y etimológicamente es así. Si yo tomo el latín ciencia, deriva del verbo scire, que básicamente en latín significa saber. Pero cuando usamos acá ciencia, lo estamos haciendo como traducción o como equivalente del término griego episteme. La clase de hoy consta de dos partes fundamentales. Primero vamos a tratar de definir la ciencia o la episteme, y después la división. Son las dos cosas elementales en cualquier concepto que uno trata de adquirir elementalmente: definirlo y dividirlo. Al ubicar la ciencia en la tradición griega y en la tradición de la filosofía griega, porque la ciencia y filosofía han sido durante siglos sinónimos. Eso es lo primero que hay que entender. Y el concepto de ciencia que definimos aquí no solo viene de la filosofía, sino que es también la manera en que la filosofía se ha entendido a sí misma a lo largo de siglos. Y es, por otra parte, el único concepto de ciencia que es razonable y posible analogar cuando uno habla de la teología como ciencia, ya en el orden sobrenatural. La definición que tomamos es primariamente la definición de Aristóteles, que da una definición de ciencia que dice lo siguiente: ciencia es el conocimiento intelectual riguroso y cierto de lo universal y necesario por demostración, o sea, por las causas. Muy bien. La primera parte de la definición no hace más que aludir al concepto de saber que ya hemos expuesto al comienzo de este curso: conocimiento intelectual cierto. Y después viene lo que especifica la ciencia como saber, que lo mismo que en el caso de los anteriores es su objeto propio y el modo de alcanzar ese objeto. Ahora bien, ¿cuál es el objeto propio de la ciencia? Lo universal y necesario, según la expresión de Aristóteles. Lo universal y necesario. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, la I ahí es un poco inadecuada, porque en realidad a lo que está aludiendo Aristóteles es a lo que es universal por ser necesario. Lo primero que cabe aclarar es esto: el objeto de la ciencia como universal no es
o no alude a la universalidad propia del concepto o de la noción intelectual que se da en todo el conocimiento intelectual, sea saber o no sea saber. O sea, las nociones con que nos manejamos en la esfera del conocimiento intelectual son todas ellas universales, en el sentido de que los conceptos de la inteligencia humana captan lo esencial específico de las cosas y por lo tanto tienen un carácter universal. O sea, no formo el concepto de este ser humano, sino de hombre en general. No el concepto de este árbol, sino de árbol en general. Pero eso atraviesa todo el conocimiento intelectual. Sin eso no habría conocimiento intelectual, sin más. La universalidad de la ciencia es la que se expresa en la proposición universal. Es decir, el objeto de ciencia es esa universalidad que es expresable en un enunciado de la forma todo alfa es beta. Cuando yo puedo afirmar de algo universalmente una cosa, entonces tengo ese objeto que es el universal propio de la ciencia. Todo alfa es beta. Fíjense que ese rasgo se conserva en cualquier noción de ciencia, hasta la noción positivista kantiana de ciencia. Una cosa es el conocimiento de un hecho singular y otra cosa es la proposición de la ciencia, que es siempre de forma universal. Después va el problema de cómo se justifica esa universalidad, que es otro asunto. Pero siempre en el concepto de ciencia, cuando se habla de su objeto, el objeto pertenece a la esfera de la universalidad que se expresa en una proposición universal. Pero una proposición puede ser universal por accidente o contingentemente. Yo tengo un curso con una cantidad determinada de alumnos y digo, todos los alumnos del curso son platenses, por caso. O todo alumno del curso aprobó el examen. Yo puedo formular esos enunciados universales, pero son enunciados enteramente contingentes. Es así, pero podría ser tranquilamente de otra manera. De manera tal que ese universal contingente no tiene nada que ver tampoco con la ciencia. Quiere decir que no basta la forma de la proposición, sino que además esa proposición universal tiene que ser una proposición universal en materia necesaria. Por eso en la expresión lo universal y necesario de Aristóteles hay que aclarar que el objeto de la ciencia es aquello que es universal por ser necesario, o aquella cosa cuya universalidad deriva de la necesidad. Y es claro que lo que es necesario en algo es universal, porque necesario quiere decir lo que no puede no ser, lo que no puede no darse. Si algo se da necesariamente, es porque su no ser es imposible. En el orden existencial, la ciencia metafísica nos hace reconocer, en el orden existencial del acto de ser, la ciencia metafísica nos lleva a reconocer que el único ser que existe necesariamente es Dios. Y la existencia de todo lo demás es contingente. Pero desde el punto de vista de la esencia, todo lo que es constitutivo de la esencia de algo es necesario para esa cosa. Porque si faltase, no existiría la cosa. Es decir, la cosa no sería lo que es. Lo que constituye la esencia de una cosa, lo que la hace ser lo que es, eso es necesario. No puede no ser, porque si lo saco, se acabó la cosa. Ya no es más eso, es otra cosa. Si yo en el ser del hombre quito el constitutivo específico de la racionalidad, se acabó la naturaleza humana, ya no tengo naturaleza humana. La esencia desaparece. Si yo al triángulo le quito lo que lo hace ser triángulo, no hay más triángulo. De manera que todo lo que pertenece a la esencia de una cosa es necesario. Pero además, no solo lo constitutivo es necesario, sino que hay una segunda esfera de necesidad ontológica en las cosas. Una cosa es lo que es constitutivo de la esencia, y eso es rigurosamente necesario. Y en segundo lugar está lo que también Aristóteles llama lo propio de algo, las propiedades. Es decir, cuando se expone la clásica doctrina de los predicables, se distinguen básicamente los siguientes: género, especie, diferencia, propio o accidente propio, y accidente propiamente dicho o accidente contingente. Los predicables son los tipos de predicado que se pueden atribuir a cualquier sujeto singular y concreto. Por ejemplo, yo tomo Pedro.
¿Qué tipos de predicados puedo atribuirle a Pedro? En principio infinidad de cosas puedo predicar de Pedro, pero toda cosa que pueda predicar cae bajo una de estas 5 relaciones generales con el ser de Pedro. Porque primero, o es esencial a Pedro lo que predico de él, o no. Entonces hay predicados que son esenciales y hay otros que son accidentales, a su ser específico, o sea, a la naturaleza de Pedro. No a Pedro como singular, esencial o contingente o accidental, sino a Pedro como hombre. Entonces, si yo predico Pedro es hombre, o Pedro es racional, o Pedro es un ser viviente, estoy atribuyendo a Pedro predicados que son esenciales. En el primer caso, específico. La especie es hombre. En el segundo, la diferencia que lo especifica es racional. En el tercero, un género al que pertenece, es un ser viviente. Pero yo puedo decir también de Pedro que es capaz de emitir palabra. O puedo decir que es argentino. Ahí ya estoy predicando accidentes, porque no son constitutivos de la esencia de Pedro. Pero con una diferencia enorme. El primer accidente es un propio, es una propiedad. ¿Qué quiere decir? Que tiene una conexión necesaria con la esencia y exclusiva con ella. O dicho de otra manera, se deriva de la esencia necesariamente y además solo se da en esa naturaleza, no se da en ninguna otra. Y las propiedades son los accidentes más relacionados, más directamente relacionados con la esencia, que se llaman propios. Propios porque son una peculiaridad de esa naturaleza y algo que brota necesariamente de ella. Y el propio también es necesario, aunque no sea constitutivo. O sea que la esfera de lo necesario, en el orden ontológico, abarca tanto lo que es constitutivo de la esencia como lo que es propio. Pero con una diferencia. Las dos esferas son de necesidad. Pero la diferencia es que lo propio no se deja entender por sí mismo, porque tiene su fundamento en la esencia. Es decir, lo propio, por ser accidental, se deriva de la naturaleza de la cosa. Entonces no lo puedo entender si no parto de lo que la constituye. Si yo en geometría demuestro las propiedades del triángulo, ¿qué son? Precisamente eso. Atributos o accidentes propios que se dan en todo triángulo por ser triángulo. Pero si no parto de la esencia del triángulo, lo que hace que el triángulo sea triángulo, no puedo demostrar ninguna de las propiedades del triángulo. Ni puedo entender por qué se dan en el triángulo si no parto de la captación intelectual de qué es el triángulo. Y cuando preguntamos qué es la cosa, la definición lo que tiene que hacer es expresar la esencia de la cosa. Por eso la definición es un principio de ciencia. Si no tenemos definiciones precisas, claras y bien formadas o bien hechas, la ciencia es imposible, porque ese es el primer escalón, digamos, de ahí partimos. Lo que hemos tratado de hacer en este curso, que es un curso básicamente filosófico, es definir los tipos de saber básicos, nada más. Mucho más que eso no hemos hecho, pero definir, por lo menos. Lo universal y necesario entonces es lo que es universal por ser necesario. Y ahora decimos, ¿por qué es necesario? Y por ser esencial. O por estar conectado necesariamente con la esencia, que es lo que sigue a la derecha. ¿No? Muy bien. Esto nos lleva al concepto que de alguna manera es el eje de todo el asunto de la ciencia, que es el concepto de forma. Y acá tengo que recordar una doctrina que atraviesa el pensamiento de Platón y de Aristóteles. Lo que nosotros ponemos allí como forma corresponde también a otra palabra griega, así como ciencia está traduciendo episteme, forma está traduciendo una palabra griega que es clave en el vocabulario tanto de Platón como de Aristóteles, que es la palabra eidos. Platón usa indistintamente dos términos griegos, eidos e idea. Cuando hablamos de las ideas de Platón, la palabra que estamos traduciendo es idea o eidos. Aristóteles toma esa palabra, eidos, y en Aristóteles tiene un uso ya bastante más complicado, porque el eidos de Aristóteles se traduce ordinariamente de distintas maneras. Por ejemplo, se traduce por forma. Cuando hablamos de la forma sustancial, de la forma que se distingue de la materia en Aristóteles, la palabra que Aristóteles usa formal y ordinariamente para ese concepto es eidos, la misma palabra que Platón usa para sus ideas. ¿Sí? Eidos. ¿Qué es esto del eidos?
Etimológicamente, eidos quiere decir lo que hay que ver. Lo que hay que ver. El verbo eido en griego tiene como significado primario y básico ver. En su forma de perfecto, oida, que se usa como un verbo distinto, significaría primariamente haber visto, y consecuentemente significa saber en griego. Es decir, en la forma de perfecto significa saber. ¿Por qué? Y porque si he visto, sé. El que ha visto, sabe. Ha visto. Ya tiene la captación, entonces, como consecuencia, sabe. Es interesante, paradójico a la vez, que ambos autores usen un término que significa lo que hay que ver, o lo que está para ser visto, para referirse a lo que no se puede ver. Porque tanto la idea de Platón, el eidos platónico, como el eidos aristotélico, son algo no visible, sino puramente inteligible. Pero esto se debe a un ritmo semántico propio de la lengua griega que se da en todas las esferas, pero sobre todo en el área semántica de los términos o de los verbos que tienen que ver con el conocimiento humano. Pero se da en general en griego muchas veces. Un término que en principio tiene una referencia empírica y del orden sensorial adquiere un significado eminentemente espiritual, o sea, referido a la esfera de la inteligencia. Lo mismo pasa con el término logos, porque el verbo legein en griego, primero que nada, significa hacer la recolección después que se ha hecho la siega en el campo. Se ha segado la mies madura, que está esparcida sobre el campo, se la recoge. Eso es legein, en griego antiguo. De ahí viene logos, la recolección de la cosecha ya hecha, de la mies que se ha segado. Pero en la recolección, ¿uno qué hace? Hace dos cosas primarias: junta, reúne y ordena, ¿no? Y ese juntar y ordenar, el griego lo analoga a la esfera de la inteligencia. Entonces, cuando la inteligencia reúne y ordena, ahí está haciendo que legein, y ahí está el logos. El logos es esa actividad del entendimiento, del nous, de la inteligencia humana, por la cual ésta capta el orden que está en el ser de las cosas y lo expresa en ella. Muy bien. Ahí lo pongo como ejemplo de esa analogía. Lo mismo hace con el verbo eidos, perdón, con el término eidos y con el verbo eido, correlativo. Significa primariamente ver. Pero el ver por excelencia no es el ver sensible para la mente griega clásica. Ese es un ver inicial, pero no es el ver por antonomasia. El ver por antonomasia es el ver espiritual. Y es el ver por antonomasia porque es superior, porque es más profundo y de mucho mayor alcance, y porque es el propio y específico del hombre. El otro también se da en la naturaleza humana, pero se da también en otros vivientes sensitivos. En el hombre se da en función del otro ver, que es un ver que va más allá de ese ver primero. A tal punto ese es el ver por excelencia que en la mente griega hay una antítesis constante entre el ver sensible y el ver intelectual, al punto que muchas veces el que ve más allá, en el orden sensible aparece cegado. En el mito de Edipo, cuando Edipo descubre la verdad, se arranca los ojos de la cara, porque ahora entra en un plano de visión que va más allá de lo que ha visto hasta allí. Antes veía lo que tenía delante de la nariz nada más, ahora ve el fondo de las cosas. Los hombres que tienen el don de predecir el futuro, como Tiresias, son ciegos, porque ven más allá. Y el símbolo griego de la sabiduría en el orden animal, que es la lechuza, es un animal que de día, de alguna manera, queda cegado porque tiene visión adaptada a la noche. Entonces ve cuando nadie ve, ve lo que nadie puede ver ordinariamente, porque ve en la oscuridad. O sea, ve más allá de lo visible. Digo estas cosas porque sin esto no se entiende lo que es la ciencia. La ciencia, si con algo no tiene que ver en el concepto clásico, es con lo que está inmediatamente dado. La idea de asociar la ciencia a la constatación empírica y nada más, eso no tiene nada que ver con el concepto de episteme. Absolutamente nada. Hasta podríamos decir están las antípodas del concepto de episteme. Porque el concepto de episteme tiene que ver con lo que
va más allá de lo inmediato. A tal punto es esto así que esto se aplica inclusive al desarrollo de las ciencias, que hoy día nadie vacila en llamar ciencias. Supongamos el caso de la astronomía, ¿no? Podríamos decir que la astronomía a lo largo del tiempo se ha hecho más empírica. En realidad se ha hecho más abstracta. O sea, ha ido adquiriendo una visión más allá de lo que es inmediatamente visible. Y en ese sentido es ciencia del modo griego. Es decir, no se atiene a lo que está inmediatamente dado. Parece que el Sol se mueve. Pero podemos captar que no solamente con una visión que vaya más allá de la apariencia inmediata. Porque la apariencia inmediata no es esa, que no se mueve, sino que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Esto no es la apariencia inmediata, eso es algo que podemos descubrir solamente con una visión que no es la visión sensible, directa, inmediata. Esto lo digo para que se vea que aun cuando no se es consciente o cuando se pretende explicar el concepto de ciencia desde otro horizonte mental, de alguna manera se sigue arraigado en esa visión griega de que la ciencia se da cuando uno ve más allá. Porque hay ciencia si uno llega al fundamento de la cosa, no si se queda con el mero fenómeno. Los fenómenos no son la esencia de las cosas, los fenómenos son una manifestación. Pero a través de la manifestación podemos llegar a lo que está en el fondo, a lo que es la raíz del fenómeno y de lo que el fenómeno depende. Y eso es lo que busca captar la ciencia, aquello que es la raíz o la base de lo que se manifiesta. ¿Qué es fenómeno? Porque lo manifiesta. Atención también, porque hay un principio realista fundamental. Se llama fenómeno porque es su manifestación. Porque en eso que yo capto de modo empírico, el ser de la cosa de alguna manera se deja ver. Es su manifestación. No es una apariencia ilusoria, no es un engaño. Si fuese un engaño, mirando eso yo jamás llegaría al otro. Puede distraerme si yo me quedo solo con eso. O sea, el problema del fenómeno es tomar el fenómeno por el todo. Si yo me quedo con el solo fenómeno, me distraigo en el fenómeno, me adhiero sin más al fenómeno, corto la posibilidad de ir más allá. Pero el fenómeno de suyo se llama fenómeno ¿por qué? Porque es manifestación. Manifestación. Patencia de algo que no es el fenómeno mismo, sino aquello que le subyace, aquello que es su fuente. Pero ahora vuelvo a la forma. Forma es lo que hay que ver por qué. Y ahora me refiero también tanto a Platón como a Aristóteles. Porque es el ser mismo de la cosa, si seguimos a Platón. No es el fenómeno, sino aquello que es. Lo que es en sí y siempre igual a sí mismo, según la expresión platónica sobre las ideas. O, si voy a la forma de Aristóteles, aquello que como forma inmanente a la cosa la constituye en su esencia propia y la hace ser lo que es. O dicho de otra manera, el coprincipio actuante y determinante de la cosa física. La diferencia fundamental entre la forma de Platón y Aristóteles, ¿cuál es? Que Platón ve las formas como trascendentes a la realidad sensible. O sea, las formas de las que habla Platón son formas no inmanentes a las cosas, sino formas trascendentes a las cosas, que son el arquetipo o ejemplar de lo que la cosa es. La forma de la que habla Aristóteles es la forma que está en la cosa misma. Los dos conceptos de forma son sintetizados por la tradición cristiana, a partir de San Agustín con toda claridad. Y Santo Tomás lo hace lo mismo, San Buenaventura también. ¿Por qué? Porque esa forma que es inmanente a la cosa es la plasmación en la cosa de una forma que está en la inteligencia divina creadora. O dicho de otra manera, hay unas formas trascendentes que están en la sabiduría de Dios. Esto es una doctrina metafísica, también filosófica, no estoy hablando en términos teológicos. La causa primera, como causa eficiente, es una causa inteligente. Por tanto, la esencia o el ser de las cosas que causa está en su inteligencia antes que en la cosa misma. Esa determinación de la cosa causada en la inteligencia de la causa
Eso es la forma trascendente o ejemplar. Pero en la medida que la cosa recibe su determinación y es puesta en el ser, lleva la forma en sí, la lleva impresa, la lleva en su propio ser. Esa es la forma inmanente. Esa es la de la que habla Aristóteles. La otra es de la que habla Platón. Ni en uno ni en el otro están concebidas exactamente así. Por eso en este terreno la metafísica de San Agustín hace una síntesis entre el uno y el otro, superando las dos visiones, que además explican cosas distintas. Porque lo que pretende explicar Platón es fundamentalmente qué es lo que hace que las cosas en el mundo mutable, cambiante, tengan una determinación que las hace ser lo que son. ¿Por qué tienen una determinación que las distingue? Eso se pregunta. Aristóteles jamás se pregunta eso. Aristóteles se pregunta, en todo caso, ¿por qué las cosas cambian como cambian? Y eso es lo que trata de explicar. La diferencia de enfoque problemático uno lo lleva a formas que no pueden estar en la cosa, porque si no, no podrían explicar por qué las cosas tienen una determinación que las hace ser lo que son. En cambio, Aristóteles va a parar a cosas que están a formas que están en la cosa, porque esas formas explican por qué la cosa, en su realidad misma, cambia como cambia. Y cambia porque es un compuesto de forma y de otro coprincipio que es potencial y determinable, que es lo que Aristóteles llama la materia. A esto tengo que ir a parar necesariamente, ¿por qué? Porque si no, tampoco se entiende, no se termina de entender el concepto de ciencia sin esto de lo formal y lo material. Si no, no podemos ir a la segunda parte. La forma es el principio actuante y determinante. Es decir, aquello que hace que la cosa tenga acto de ser y que tenga el acto de tal ser. O sea, que sea en acto un hombre, por ejemplo. La forma es un principio de determinación y de actualidad formal. En cambio, la materia es un principio de potencialidad y de indeterminación. Es lo que puede recibir una forma. Está en capacidad de recibirla. Pero de suyo es indeterminado. No es ni esto ni aquello. Y si se habla de la materia prima en Aristóteles, no tiene determinación alguna, y por eso en sí y separadamente no puede existir de ninguna manera, sino solamente en composición con una forma que la actúa y la determina. La hace ser esto o esto otro. Esto es importante advertirlo, ¿por qué? Porque la composición de la forma y la materia tiene que ver con la inteligibilidad de la cosa, en el siguiente sentido. Las cosas son inteligibles en la medida en que participan de la forma. O dicho de manera, poseen una determinación y un acto. Porque lo que la inteligencia capta es el ser. El ser se dice analógicamente. Se dice ser en potencia y se dice ser en acto. Se dice ser materia y se dice ser forma. Pero el acto y la forma dicen perfección en relación con la potencialidad y la materia, que dicen imperfección. O sea, cierta privación relativa de ser en relación con lo que es la plenitud de ser. Ahora bien, si la inteligencia capta el ser, lo que capta es el ser en cuanto perfección, no en cuanto imperfección. O dicho de otra manera, cuanto mayor sea la perfección ontológica o del ser, más inteligible resulta la cosa. Si la forma es el principio que introduce en la cosa, la determinación y el acto, cuanto más formal es lo que capto, más inteligible es lo que capto. Cuanto más material, en cambio, cuanto más sumergida en la materia está la forma, menos inteligible resulta. De la materialidad lo que resulta es la posibilidad de captar sensiblemente las cosas. Pero cuanto mayor razón de materialidad tiene algo, o sea, de indeterminación y de potencialidad, menos inteligible es. Y si lo llevo al extremo de una potencia y de una indeterminación puras, lo que tengo es nada. Y la nada es la absoluta ininteligibilidad.
lo que no se puede entender de modo alguno. Como ya dice Parménides, el no ser no es. Y la inteligencia acompaña siempre al ser. Eso es lo otro que enseña Parménides. De manera que habrá intelección donde haya algún ser que inteligir. Lo que viene, la idea básica que viene de Platón y Aristóteles, que recoge el concepto de ciencia en nuestra tradición cultural, es la idea de que lo que hay que inteligir es lo formal, la forma. La forma es lo que hace a la esencia de la cosa, y por eso es lo que pone en ella, al poner lo esencial, lo necesario, o lo que es universal por ser necesario. Muy bien. Ahí tenemos el objeto de ciencia, que fíjense, es lo universal por ser necesario, que se expresa en la proposición universal. Bien. Pero con tener una proposición universal como conocida o sabida, ¿ya tengo ciencia? No, señor. No. Porque ahora viene el modo de conocer. Tiene un objeto propio, la sabiduría, pero tiene un modo propio también, y el modo propio es la demostración. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una palabra que se puede usar también en muchos sentidos. La usamos partiendo de su etimología para decir simplemente que ponemos la demostración de algo cuando lo probamos. Es decir, cuando hacemos alguna argumentación que nos lleva a concluir con certeza que es así. Usar así latamente, no toda demostración es de ciencia, por supuesto, porque si el objeto de la demostración es singular, no hay ciencia alguna allí. Supongamos que yo demuestro en un proceso que fulanito no pudo cometer el crimen porque en ese momento en que se cometió el crimen estaba a 1000 kilómetros de distancia. ¿Está claro? Del lugar donde se cometió el crimen. Queda demostrado que él no fue, puedo decir, queda probado, ¿no? El objeto es totalmente singular. Fulanito, a tal hora de tal día, estaba en tal lugar. Entonces no pudo cometer supongamos que estaba en San Pablo de Brasil. No pudo cometer un crimen que tuvo lugar en La Plata. Muy bien. Yo pruebo que estaba allá. Estoy aplicando una premisa universal en la demostración. ¿Que cuál es? Ningún ser corpóreo puede estar a la vez en dos lugares, ¿no? Al mismo tiempo. Muy bien. Eso es lo que estoy aplicando. Entonces, ¿no? En ese caso, ningún hombre puede estar al mismo tiempo, más sencillo, ¿no? Y más de saber vulgar. Ningún hombre puede estar al mismo tiempo. Cosa que ningún tribunal de justicia de la tierra va a pedir que uno demuestre por ciencia. ¿Se acepta como una evidencia de saber vulgar o no? Evidente. Si ninguna persona puede estar al mismo tiempo en dos lugares distintos, es de saber vulgar. Así es. Si estaba en San Pablo no puede estar en La Plata. Ningún tribunal, insisto, le va a pedir que eso lo demuestre por ciencia. Hágame una demostración científica. ¿Por qué es así eso? ¿Se le ocurre a alguien preguntar eso en un tribunal? ¿Por qué una persona no puede estar al mismo tiempo en dos lugares distintos? Eso es lo que pregunta el filósofo, ¿sí? Curioso, él, inquieto, molesto. ¿Por qué? ¿Por qué es así eso? ¿Por qué? Si yo puedo responder el por qué, tendré ciencia, ¿se entiende? ¿Por qué ningún hombre puede estar al mismo tiempo en dos lugares distintos? ¿Qué cosa en la esencia del ser corpóreo hace que un cuerpo no pueda estar localizado a la vez en dos lugares? ¿Por qué no? Es esencial, eso es absolutamente necesario. Fíjese, eso es un problema que se ha tratado, no en la filosofía, curiosamente, lo que ha llevado, la reflexión en este problema concreto la han hecho los teólogos cristianos, por el problema de la bilocación, ¿no? Es decir, como se han dado casos históricos, es posible que un ser humano, naturalmente sabemos que no se da, pero sobrenaturalmente es posible que el cuerpo esté a la vez en dos lugares. Teológicamente hay dos opiniones distintas, ¿no? Porque hay unos que dicen que no es posible y por lo tanto cuando se habla de bilocación una de las apariciones del cuerpo es nada más que un fenómeno, pero el cuerpo está solo en un lugar. El otro es una apariencia, pero no es el cuerpo verdadero. El cuerpo físico está solo en un sitio, porque consideran que la bilocación es esencial y absoluta, metafísicamente imposible. En cambio otros sostienen que no, que el cuerpo mismo está en dos lugares a la vez. Sí, para lo cual tienen que mostrar que no es metafísicamente imposible, ¿no? La segunda opinión es más difícil que la primera.
obviamente. La primera se deja entender mejor. Pero lo que quiero hacer ver es que en esa prueba o demostración no hay ciencia, obviamente, porque el objeto es puramente singular y contingente, ¿no? Fulanito estaba en tal lugar, no puede estar en tal otro, perfecto, muy bien. Eso no es demostración de ciencia. Tenemos demostración de ese tipo, tenemos demostración de infinidad de cosas, ¿no? Pero eso no es ciencia. En el sentido clásico de la palabra no es ciencia. Hay ciencia cuando lo que demuestro es universal. Demuestro, por ejemplo, esa proposición, expresada en forma negativa. Ningún cuerpo puede estar localizado al mismo tiempo en dos lugares distintos. Si yo demuestro eso, tengo ciencia. Para lo cual tengo que partir también de principios igualmente universales, se ve. Es una cuestión elementalmente lógica. Si mi conclusión va a ser singular o particular, yo puedo partir de premisas universales, pero si mi conclusión va a ser universal, necesariamente parto de premisas universales. Porque una de las reglas básicas del silogismo dice ¿qué cosa? Que la conclusión sigue la parte más débil. De manera tal que si tengo premisa particular, la conclusión va a ser particular. Y si tengo una premisa singular, la conclusión no puede ser sino singular, por más que la otra premisa sea universal. La conclusión sigue siempre la parte lógicamente menos fuerte. La parte más débil lógicamente. Es más débil lógicamente un enunciado singular que un enunciado particular. Y un particular que un universal. El universal es lo lógicamente más fuerte. Si yo quiero sacar una conclusión universal, tengo que tener premisas igualmente universales. Por eso la ciencia se maneja en la esfera de universalidades y nada más. Porque las conclusiones tienen que ser universales. Por lo tanto, las premisas también tienen que serlo sí o sí. Ahora, ¿qué es una demostración? Brevemente, porque si no, nos llegamos a lo más interesante. La demostración, lo digo muy sencillo, y esto es un problema que para entenderlo bien, fue una cuestión básicamente lógica y epistemológica. Entonces, yo lo voy a decir rapidito, ¿no? Una demostración, según Aristóteles, es un silogismo auténtico, o sea, formalmente válido, que parte de premisas anteriores y más cognoscibles, o mejor conocidas, que la conclusión. Y que sean verdaderas. Primero que nada, tienes un silogismo formalmente válido. ¿Esto qué quiere decir? Que la demostración tiene que ser un razonamiento deductivo, no puede ser ningún otro tipo de razonamiento. Hay otros tipos de razonamiento que se llaman en lógica adeductivos, como el razonamiento por semejanza o el razonamiento por inducción. Eso jamás pueden constituir una demostración. La demostración es necesariamente un silogismo, es decir, un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque solo en el razonamiento deductivo las premisas y la conclusión se conectan necesariamente. Y como lo que yo quiero alcanzar es una razón necesaria de algo intrínsecamente necesario, el razonamiento tiene que ser adecuado a eso. Tiene que ser un razonamiento donde la inferencia, o sea, la conexión entre las premisas y la conclusión, diga necesidad. No una conclusión que puede sacarse o no contingentemente. La necesidad lógica, en ese caso, es una manifestación de la necesidad ontológica propia del objeto. Si no tengo esa correlación, el instrumento, que es el medio para llegar al objeto, es inapto. Entonces, si no me muevo en el terreno deductivo, no puedo llegar nunca a captar lo universalmente necesario por ser esencial. Si lo que capto es una necesidad esencial, la expreso en una necesidad lógica. Y esa necesidad lógica es el silogismo. O sea, el razonamiento deductivo. Puede ser un silogismo, una cadena de silogismo, lo que sea, no importa. Pero es una estructura puramente deductiva. Esa es la condición formal, pero también están las condiciones materiales. Primero, que las premisas sean verdaderas, obviamente. No se demuestra nada partiendo de un error. Jamás. Eso sería una aparente demostración. Pero en realidad es un argumento o un razonamiento erróneo, porque parte de premisa falsa. Si parto de premisas opinables, lo mismo. No demuestro si parto de opiniones. Llego a una opinión concluida, nada más. Porque, de nuevo, la conclusión nunca puede ser más fuerte que las premisas. Si las premisas son erróneas, la conclusión por accidente puede ser verdadera, pero no la demuestro. Si las premisas son opiniones, no le puedo atribuir mayor condición a la conclusión que a las premisas. Será también una opinión. De modo que, si las premisas no son verdaderas, no tengo tampoco demostración. Pero además está lo otro. Tienen que ser anteriores y más cognoscibles que la conclusión. Claro, porque me tienen que dar el fundamento. Obvio, tienen que dar la razón de. Si yo pregunto, ¿por qué un cuerpo no puede estar al mismo tiempo en dos lugares distintos?
tengo que llegar a entender algo que es anterior a eso y que me lo explique. Algo que está en la razón esencial del ser corpóreo y de la relación de un cuerpo a un lugar y de lo que significa el lugar, para poder entender por qué un cuerpo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Tiene que ser anterior. O sea, las premisas tienen que ser anteriores y mejor cognoscibles, o más cognoscibles, más inteligibles, quiere decir eso acá, que la conclusión. Pero ahí Aristóteles introduce una distinción que es importantísima. Una cosa puede ser anterior y más cognoscible en sí misma o en relación a nosotros. Y no es lo mismo. Porque el orden en sí y el orden en relación a nosotros son inversos. ¿Qué quiere decir con esto? La cosa es anterior y mejor conocible en sí cuando lo es en el orden del ser. Así la esencia es anterior a las propiedades y a los accidentes. Así la causa es anterior al efecto. El principio a lo principiado. O sea, en el orden del ser es anterior en sí algo, en sí mismo, en el orden óntico, independientemente de cómo yo llegue a conocerlo. En cambio, anterior con relación a nosotros, quiere decir Aristóteles con relación a nuestro modo de empezar a conocer, o de descubrir las cosas. Y ahí, en general, lo que captamos primero es lo que en el orden del ser es posterior. O sea, el orden se invierte. Pongo un ejemplo muy sencillo. Y clásico, la pisada y la huella. En el orden de ser, la pisada causa la huella. Es anterior en el orden del ser. Y es lo que me la explica, ¿no? Si yo quiero entender el porqué de la huella, me tengo que remontar a la pisada. Pero si yo no he visto el momento en que alguien pisó, pero veo la huella, ¿puedo remontarme a la pisada a través de la huella? Sí, señor. Descubro el efecto. Y a través del efecto, mi inteligencia me lleva a la causa. Que en el orden del ser es anterior, pero en relación a mi modo de conocer es posterior. Porque yo lo que descubro es la huella. Lo que es posterior en el orden del ser. Y a través de la huella me remonto a la pisada, que es lo anterior en el orden del ser. Ese ejemplo es muy trivial, pero me parece que aclara la cosa. Y basta para introducir la distinción clásica que surge de ahí, que es la distinción entre dos tipos básicos de demostración que se llaman a priori y a posteriori. Una demostración es a priori cuando es a partir de lo que es primero en sí. Eso quiere decir a priori en latín, a partir de lo que es anterior. Prior es que está antes, que está primero. De manera que una demostración es a priori cuando va, por ejemplo, de la esencia a las propiedades. Si yo demuestro en geometría las propiedades del triángulo partiendo de la definición del triángulo que expresa su esencia, esos son demostraciones a priori. Si yo en antropología filosófica demuestro la incorruptibilidad del alma humana a partir de principios metafísicos y de la definición de la naturaleza del alma, o sea, parto de la espiritualidad, de la anterioridad del ser con respecto a las operaciones, etcétera, de la inmaterialidad del acto de entender, y a través de una cadena de razonamiento demuestro la incorruptibilidad natural del alma humana, estoy haciendo una demostración a priori, porque estoy demostrando una propiedad a partir de la esencia y de los principios que fundan la esencia. Si yo en ética filosófica demuestro por qué no hay que tratar a una persona como si fuera un objeto útil, partiendo de la distinción entre los tipos de bien, el bien honesto, el bien deleitable, el bien útil, entre la distinción entre persona y cosa, entonces parto de ¿qué? De los principios, de lo que es anterior en el orden del ser, para demostrar una consecuencia ahí práctica, ¿no? Moral. De nuevo, la demostración es a priori. En cambio, si yo en metafísica, filosófica también, demuestro la existencia de Dios, nunca puedo proceder a priori.
Por la sencilla razón, primero que nada, de que estoy llegando a la existencia del primer principio. Entonces, ¿cómo voy a remontar a algo que sea anterior en el orden del ser? Imposible de toda imposibilidad. No puede haber nada anterior al primer principio. Es decir, es lo último en el orden del descubrimiento, pero en el orden de los principios es lo primero. No tiene principio, por definición. Entonces, ¿cómo voy a remontarme a algo que sea anterior? A una causa. Ya no sería Dios si tuviese causa. A un principio que lo funde, tampoco. Ahí la demostración única adecuada es a posteriori, porque lo que yo capto son efectos, y a partir de los efectos me remonto a la causa. En esto lo que hace Aristóteles es demostrar que hay dos tipos de demostración, una a priori y otra a posteriori. La más perfecta en principio o en general es a priori, pero no siempre cabe la demostración a priori, porque eso depende de lo que queramos demostrar. Y en esto también hay una cosa que es excelente en el enfoque aristotélico del episteme. Aristóteles dice que cada ciencia tiene que usar el tipo de argumento que le es propio y en relación con el objeto que considera. Y además, no puede pretender tener mayor exactitud que la que su objeto le permite. Pretender en toda la ciencia, dice Aristóteles, tener el mismo grado de exactitud y de rigor y el mismo tipo de demostración es propio del ignorante. Es decir, solamente el que no se ha ejercitado en las distintas ciencias puede pretender manejarse una ciencia igual que en otra y argumentar en una como argumenta en la otra, o construir al modo de Spinoza una ética demostrada al modo geométrico, por ejemplo. Dislate monumental. ¿Cómo va a demostrar como en geometría las verdades morales? Ya no serían verdades morales, serían verdades geométricas. O el hombre sería un triángulo. Cualquiera de las dos cosas es una sandez, ¿no? Claro. Entonces no se puede. Es un enfoque filosófico que enraiza bien en el sentido común, ¿no? No pasa acá lo que decía Balmes, ¿se acuerdan que yo le cité? Si para hacerme filósofo tengo que dejar de ser hombre, prefiero seguir siendo hombre. Esta filosofía no le pide a uno que deje de ser hombre, claro, no. Puede seguir teniendo la sensatez básica de cualquier hijo de vecino y filosofar al mismo tiempo, claro, sí. No se trata de decir disparates o cosas locas o absurdas. Pero eso implica un ejercicio de la inteligencia que se pliegue a la realidad, es decir, que trate de respetarla, así de simple, y captarla como tal. Y la gran tentación de la inteligencia humana es ponerse por encima de la realidad. Como tiene la capacidad de conocerla el hombre, se cree que la puede manejar como quiere, o incluso construir en su cabeza. Ahí viene la tentación terrible de la abstracción filosófica y del manejarse en la esfera del universal, ¿no? Porque yo puedo llegar a conocer las cosas universales, ya mi inteligencia se iguala a la divina y se convierte en la productora del universo. Ahí hay una tentación que es claramente demoníaca si uno la mira teológicamente, pero que está acechando al hombre de ciencia, ¿no? Por eso, cuando el filósofo conserva esa moderación elemental de ser un filósofo y un hombre a la vez, ya hay que cantar un canto de alabanza, en principio, hay que sentirse agradecido. Bien. Y los griegos tienden a eso por una cosa que es prefilosófica, que es, porque se encuentra en toda la tradición cultural griega clásica, el rechazo de la hibris, es decir, de la desmesura y de la pretensión del hombre de ser otra cosa que hombre, ¿no? Y la tradición cristiana lo mismo, ha conservado esa mesura de la filosofía griega también por la misma idea, ¿no? O por la idea análoga de la relación, de la conciencia creatural, de que el hombre es una criatura de Dios. Entonces cualquier saber humano tiene una medida humana y tiene que ubicarse en su lugar. La demostración tiene que remontarse a causas o principios. Esto quiere decir que toda ciencia, es lo último que ponemos en la de Foucault. Me falta la mitad de la clase. Hoy sí que calculé mal hoy. Bien, ya voy, digo la completo la próxima en todo caso, porque la próxima también tengo que hablar de ciencia, pero yo quería terminar esto hoy. Sí, voy a tratar de terminarlo, aunque sea brevemente. Sí, nos quedan poco más, sí. Bien. La demostración tiene que remontarse a causas o principios. Causas o principios. Eso es lo que es anterior en el orden del ser, claro.
eso tengo que remontarme para poder entender la razón de lo universal y necesario. La distinción que hay que hacer entre causas y principios es muy sencilla. Se ponen las dos palabras ordinariamente, ¿por qué? Porque principio es todo lo que, siendo anterior, fundamenta algo. Todo lo que es fundamento en el orden del ser se llama principio. En algún orden de ser. Sea real, sea ideal, sea lo que sea. En cambio, causas se llaman solamente los que son principios que influyen en el ser real de algo. Así, por ejemplo, a los axiomas de la geometría no los llamamos causas, pero sí principios. En cambio, en el orden físico, un principio es una causa. Porque es un principio que influye realmente. Los principios de la ciencia son básicamente, según Aristóteles, de tres tipos. O son axiomas, es decir, proposiciones universales evidentes por sí mismas. O son definiciones de las nociones primitivas de la ciencia. O son lo que él llama hipótesis, que hay que traducir por el presupuesto de la existencia de la cosa a conocer. O sea, el presupuesto de la existencia del objeto. El objeto de alguna manera está dado. En algún orden, en algún plano de existencia está dado. Después puedo plantearlo si es existencia real, es ideal, lo que sea, pero de alguna manera existe. Si no, no podría estar hablando de él, o conocerlo de alguna manera. Bien. Puesta esta definición, lo que sigue ahí abajo, lo puse nada más que para distinguir dos cosas que a veces se confunden con la ciencia, porque de alguna manera están integradas con el saber que es ciencia, pero que no son ciencia estrictamente. Primero, el conocimiento o saber empírico vulgar asociado a una ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? A estas a veces se llama ciencias descriptivas, lo cual es una contradicción en los términos y una parte de la definición de ciencia. Si la ciencia no da la razón o fundamento, no es ciencia. Si yo me limito a describir, a clasificar, a ordenar, ¿qué ciencia hago? Ninguna. Episteme ahí no hay. Hay conocimiento ordenado, clasificatorio. La botánica descriptiva, en el sentido de la episteme, no es una ciencia. Es un conocimiento y un saber, sí señor. ¿De qué tipo? Y básicamente saber empírico. Es un saber empírico ordenado. Hay una clasificación, una catalogación, conceptos que me permiten clasificar y ordenar el todo. Pero hasta que yo no sé demostrar algo acerca de ese objeto, no tengo ciencia. ¿Me explico? Por más que esté haciendo una descripción de carácter universal. Yo no describo esta plantita, sino que partiendo de la observación de muchas plantitas de estas, describo cómo es esta especie, qué características tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero describo. Eso no me da el fundamento de nada. Simplemente me hace conocer cómo es la cosa. Punto de partida para la ciencia, pero nada más que punto de partida. ¿Se ve? En algunos casos es todavía más drástico el asunto, porque yo digo, es un objeto de ciencia, supongamos que el sistema solar está constituido como está constituido. Y de nuevo tampoco. Menos que menos, porque ahí el objeto es singular. Fíjense ustedes. Ni siquiera tengo objeto universal ahí. El sistema solar es una realidad singular y concreta, que está compuesta por tales y tales y tales astros. Muy bien. A los que le damos tales y cuales nombres. Es una cuestión de conocimiento. Conocimiento empírico, de saber, sí, de saber empírico también. ¿Se puede encuadrar en un saber más general eso? Sí, señor. Ahora, si ya lo encuadro en un saber más general, ya estoy yendo hacia la vinculación con la ciencia, ¿no? Si yo hablo de sistemas planetarios en general, muy bien, ya tendré un cuadro para enmarcar ese singular en un universal. Pero si es universal solamente lo describo. Sistemas planetarios son agrupaciones de astros de tal tipo que tienen una estrella o varias estrellas en el centro y el planeta girando alrededor. Perfecto. De nuevo sigo en la descripción, ¿no? Lo mismo que en la botánica descriptiva. Tengo la cosmografía ahí, que se llamaba tradicionalmente. Es decir, una descripción del cosmos. La cosmografía puede ser tan compleja como se quiera. El sistema de Ptolomeo es un sistema cosmográfico, como el de Copérnico. ¿Cuándo hacen ciencia? Únicamente cuando tratan de explicar en general el movimiento de todos los astros partiendo de algún principio universal. Ahí hacen ciencia. ¿Por qué se mueven los astros estos que se mueven así? Yo describo que se mueven así.
Eso es descriptivo. Será saber si corresponde a la realidad objetiva, si hay verdad. Si no, no es saber. Es un conocimiento aproximativo o una conjetura. Como decíamos, eso lo expliqué la otra vez. La conjetura acerca de cómo están relacionados los planetas con el Sol en la antigüedad griega se da de una manera de otra. La que prevalece es la que parece más fácil según la observación vulgar. Pero eso es descripción. No salimos de la descripción. Por más datos que yo acumule, ¿no? Mire, yo acumulo datos de que este planeta se mueve así a lo largo del tiempo, registros astronómicos de siglos y siglos, yo puedo predecir el eclipse. ¿Y dónde está la ciencia? En ningún lado. Porque la predicción de un suceso a partir de una ley universal de su movimiento no es tampoco el explicar el porqué. No explico el fundamento. Sé que pasa así. Entonces, como siempre pasa así, puedo decir, bueno, va a pasar dentro de tal tiempo. Ahora, si yo voy a, por ejemplo, a la física de Newton, y Newton me dice, todos los movimientos planetarios y los movimientos terrestres están fundados en un principio que los explica a todos, y de ese principio yo puedo deducir esos movimientos, ahí tengo un saber que, si es saber, es por ciencia. Si esos principios que proponen son realmente principios, o sea, verdades evidentes, y no meras proposiciones conjeturales, y lo que deduce de ahí lo deduce realmente, eso es ciencia. ¿Se entiende? Porque me está diciendo por qué. Está explicando el principio por el cual esas cosas son como son. O lo mismo en la física, eso desde un punto de vista físico-matemático. Desde un punto de vista físico-ontológico, Aristóteles también procura explicar por qué los cuerpos del universo se mueven como se mueven. Y da otro tipo de explicación, que no tiene que ver con la matemática, pero sí con los conceptos de acto, de potencia, de fin del movimiento, de tipos de movimiento, etc. Pero se trata de remontar ¿a qué? A principios universales y necesarios, que en la medida en que son verdades, y en la medida en que nos permiten deducir de ellos lo que pasa, lo que la realidad se da, nos proveen ciencia. De modo que, fíjense, el fin de la ciencia, ¿cuál es? Entender. Sí, claro. Ahí viene el concepto de teoría, y que eso me permite pasar a la segunda parte. ¿Qué es teoría? Cuando nosotros decimos teoría, nos suena a, qué sé yo, eso es teórico, puramente teórico. Teoría parece que es una especie, tiene una connotación más bien negativa, porque nos suena en castellano corriente a nosotros, es teórico, eso es una especulación en el aire, es una cosa más o menos vagarosa. Para el griego teoría significa lo opuesto, es lo más concreto y lo más real de todo. Porque teoría, ¿qué significa? Es interesante detenerse en esta palabrita porque nos muestra la otra clase, dedicamos al saber que tiene que ver con la poesía, y hoy hablamos de la ciencia, pero es una cosa tan árida, pero eso hay que verlo bien, no es tan así. A veces la poesía también puede ser árida, y la ciencia a veces es hermosa también. Pero la teoría en griego, ¿qué significa? Empiezo con la palabra, en su origen la palabra significa una procesión o una especie de embajada o misión formada por varias personas que se dirigen a un lugar sagrado. Pero la traducción primera es procesión o peregrinación. Eso significa teoría en griego en principio. De ahí deriva un segundo significado. El momento culminante de la procesión es cuando la procesión llega al santuario, en la tradición griega antigua, cuando llega al templo, donde está la presencia del Dios. Ahí la procesión se detiene reverentemente. El segundo sentido es ese momento de la procesión, o sea, ese momento de detención admirativa y reverente ante la presencia de la divinidad en su santuario. Eso se llama teoría. Y ahora de nuevo, esto ya no del orden físico, sino del orden religioso, se analoga a la vida de la inteligencia. Cuando la inteligencia, después de su procesión indagadora, llega al ser de la cosa que se le manifiesta, de nuevo, se postra admirativa y reverentemente como la procesión cuando llega al santuario. Eso significa teoría. La teoría habla de una actitud del espíritu y de la inteligencia que busca la verdad
con amor. Y por eso cuando la encuentra, queda deslumbrada y reverentemente se postra ante ella. Si el ser a descubrir fuese una cosa deforme, caótica, o sea, no ser, lo que cabría es lo contrario. ¿Se ve? Ahí hay un presupuesto también previo a la ciencia y a la filosofía. Hay ciencia y filosofía solo en la medida en que partimos de la convicción profunda de que cuando vamos de los fenómenos al ser, lo que descubrimos es luz y orden. Si no, no hay teoría. No hay teoría posible. Porque nadie se puede detener admirativa y reverentemente, y eso es teoría, delante del caos, de la nada, de las tinieblas, de la oscuridad. Es imposible. Si lo que hay detrás es eso, hay que suplantar la teoría y por lo tanto la episteme por la náusea. Evidente. Indubitable. Eso no tiene tutía, no tiene vuelta de hoja. Entonces ya no hay más ni ciencia ni teoría. Pero lo otro fundamental que quería explicar, esto es el concepto de ciencia brevemente presentado. Ahora, el concepto clásico de ciencia, filosófico de ciencia. El que tiene que ver con la tradición de la filosofía, precisamente. Porque la filosofía se entiende a sí misma como ciencia. Eso es lo que es la filosofía. La filosofía que no es madre de las ciencias, como a veces se dice, es una cosa positivista. La filosofía ha ido desprendiendo ciencia a lo largo de la historia. Es una ciencia. En todo caso, es el principio vital de toda ciencia. Pero no, y es ella misma una ciencia que funda la posibilidad de toda ciencia. Porque la actitud filosófica es la que está en la base de la ciencia, como teoría. Y toda ciencia, en la medida que es ciencia profundamente, es filosofía. Si no, se hace otra cosa. Si deja de ser teoría en la raíz y en el fondo y en el fin, ya no es más filosofía, no, pero tampoco es ciencia en el sentido no. Y es interesante saber que históricamente un hombre como Newton, al que mencioné hace un rato, si ustedes le preguntaban qué era, ¿qué iba a decir el hombre? Y filósofo. Científico. ¿Qué es eso? No existía semejante palabreja en el siglo XVIII. La obra principal de Newton se llama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o sea, principios matemáticos de filosofía natural. Y si él tenía que darle su tarjeta de presentación, no tarjeta, pero se tenía que presentar por su oficio, ¿qué era él? Philosophus Naturalis et Mathematicus, o sea, filósofo natural y matemático, porque a la metafísica no pretendía haber llegado. Aunque después sí escribió bastante de teología, su metafísica presuntamente, y en eso era horrible el pobre. Bien. Un matemático genial, pero ahí cuando entraba ahí se perdía el pobre Newton. ¿Qué va a hacer? No. Filósofo, claro, filósofo. Bien. Y lo era de verdad, porque a él lo que le interesaba era contemplar el ser de las cosas, entender por qué las cosas son como son. En ese caso el mundo físico. Perfecto. Eso es lo que trataba de hacer. No estaba pensando en si eso se iba a aplicar para fabricar un lavarropa. O para ir a la luna. Cosa que no le pasó nunca por la cabeza. Y me temo que le hubiera producido náuseas, pobre Newton. Muy bien. Porque no iba a ningún lado. Newton era un típico ratón de biblioteca. Además un hombre timidísimo, terriblemente tímido, solitario. Bien, pobre Newton. Pero la sola idea de un viaje a la luna lo hubiera desequilibrado al pobre Newton. Bien. Pero lo que quiero decir es esto. No le interesaba la eventual aplicación práctica de eso. No, para nada. Era un hombre de la teoría. Y que creía que en el fondo de la realidad hay un orden a contemplar. Claro, sin duda. El otro punto fundamental al que tenía que dedicarme hoy, y lo presento con los títulos nada más, es este concepto de ciencia que acabamos de presentar. Es un concepto analógico.
No hay una ciencia, según el concepto clásico. Hay ciencias. Esencial e incluso genéricamente distintas entre sí. Y como hay géneros distintos de ciencia, no cabe sino que el concepto sea analógico. O sea, se dice de distintas maneras, no de una única manera. No toda ciencia es ciencia exactamente en el mismo sentido. Esa definición que hemos estudiado es una definición analógica porque contiene conceptos analógicos. Lo necesario es el objeto, pero la necesidad es analógica. El concepto de necesidad es un concepto ontológico, que se dice por analogía. Y que por lo menos tiene tres analogados distintos, que llaman en la tradición escolástica clásica necesidad metafísica, necesidad física y necesidad moral. Y son tres tipos distintos de necesidad. Solo la metafísica es absoluta, las otras dos son relativas a cierto orden de cosas. La física al orden normal de las causas segundas, de orden material. La necesidad moral al modo habitual de comportarse las causas segundas libres, individual o socialmente. Son necesidades relativas, no absolutas, por lo tanto. Solo donde hay necesidad metafísica y necesidad plena. Las otras necesidades son relativas y por lo tanto parciales. El concepto de demostración ya dije que es analógico, no es una demostración a priori con una demostración a posteriori. De modo que los términos básicos de la definición son analógicos. Y el concepto de ciencia, al ser analógico, admite distintos modos de darse realmente. Y de ahí viene la división de las ciencias. La primera división fundamental es la que tienen en pluralidad analógica de la ciencia teorética, por los grados de abstracción formal. Y ahí es donde tenemos que distinguir las ciencias físicas, la ciencia matemática o ciencias matemáticas y la ciencia metafísica. Esos son los tres grados de abstracción formal de la tradición escolástica, que reflejan la doctrina de Aristóteles de que hay tres géneros básicos de ciencia, ¿no? La física, la matemática y la filosofía primera, dice Aristóteles, ¿no? A la que llama ciencia del ente, o ciencia primera, o ciencia teológica. La ciencia primera es la primera porque es la que se remonta a los primeros principios en absoluto. Hay de nuevo otra razón de analogía. Toda ciencia tiene que tener principios, pero los principios son primeros de dos maneras: con respecto a algo o en absoluto. Principios primeros de cualquier otra ciencia que no sea la metafísica son primeros en relación con algo particular. Porque si yo me muevo en la esfera física, busco principios que sean primeros en relación con qué, y con el tipo de ser físico que considero, o con los seres físicos en general. Pero salvo que uno crea que todos seres físicos, esos no son primeros principios en absoluto. Son principios primeros en relación con el ser físico. En la matemática lo mismo, hay principios primeros en relación con qué, y con lo cuánto, con lo que es objeto propio de la matemática. En cambio, en la metafísica son principios primeros en relación con qué, con lo que es, en cuanto que es, o con el ente en cuanto que es. Es decir, con respecto al ser. De modo que bajo esos principios cae todo lo que es, o sea, todo. Son principios primeros simpliciter, no en relación con algo, absolutamente hablando. Los tres grados de abstracción dan lugar a tres modos de entender distintos. No sé si vale la pena que me detenga. Lo digo brevemente esto, y ya nos vamos, ¿sí, no? ¿Son? Yo un poquito más, Riquita, las 12. Casi cuarto, ¿no? Casi cuarto, sí. Ya te digo esto y ya dejo, porque si no es un abuso esto. Esperen un poquito, ya termino. La doctrina de los grados de abstracción es importante en relación con la forma que yo destaqué allá arriba. Fíjense que puse grados de abstracción formal. Porque ¿qué es lo que distingue a estos grados de abstracción? Que en cada uno de ellos el objeto es más plena y puramente formal que en el otro. Con una distinción esencial. El menos formal de todos los objetos es el de la abstracción física. Porque si yo me muevo con conceptos de orden físico, lo material tiene que estar incluido en la noción o en el concepto. Porque si no, no estaría entendiendo lo físico. Si no dejo la materia en el concepto mismo, desaparece el ser físico.
Por eso los conceptos de orden físico, como dice Santo Tomás, y después sobre todo Cayetano y los que sigan acá, los conceptos de orden físico prescinden de la materia individuada, pero no de la materialidad común a la especie que se trata de entender y concebir. Es decir, prescinden de la materia de este individuo singular de la especie, de esta materia concreta o individualizada, pero no de la materialidad que es común a la especie, porque si suprimo esa, ya me desaparece el ser físico como objeto. En la matemática se prescinde de la materia individual y de la común, también de la específica, porque un triángulo geométrico obviamente no tiene materialidad individual, pero tampoco tiene materialidad común física. No es ni un triángulo de plata, ni de bronce, ni de marfil, ni de madera, ni de nada. ¿De qué es? De nada. Es un puro triángulo. Y un puro triángulo no implica materialidad física, ni individuada ni común. Abstrae de toda materialidad física. Pero sigue conservando una relación con la materialidad, ¿sí? Porque lo que no es suprimido en ninguna noción propiamente matemática, después cabría preguntarse si en ciertos principios, axiomas, presupuestos en la matemática, está la cantidad en sí misma o son más bien de orden lógico, pero si son puramente de orden lógico no nos dan matemática nunca. Es decir, en las nociones matemáticas propiamente hablando hay algo que no se suprime nunca, y es lo cuanto, es decir, lo cuantitativo. Y lo cuantitativo que presupone la realidad, la extensión, que es una propiedad del ser físico. De ahí deriva una cosa. Lo que pasa es que el matemático, ¿qué hace? Abstrae la cantidad y la subjetiviza. Es decir, la piensa como un sujeto cuando en la realidad es un accidente. Cuando yo digo el triángulo, estoy pensando en el triángulo como si fuese una sustancia. Pero la triangularidad es una configuración que se da en las cosas físicas como un accidente, que es la figura corporal. Cuando yo digo 4, pienso el 4 y el número en general como si fuese una sustancia, pero la cantidad numérica o discreta se da de nuevo en el mundo físico, como medida de la cantidad extensa. Es decir, lo que hace el matemático es abstraer algo que es propio del ser físico y pensarlo separado de la condición física concreta y real. De ahí derivan unas peculiaridades propias del matemático. Lo hemos puesto ahí siguiendo el esquemita que hace Maritain, por ejemplo, lo del saber, a la derecha, porque la matemática se desvía de la línea de la realidad, dice Maritain. Y está bien eso, porque el matemático prescinde de que su objeto se dé en la realidad tal como él lo concibe. Ya Aristóteles decía, la matemática trata de las cosas que se piensan como separadas, pero no se dan separadas. Es decir, el matemático piensa como separado algo que en la realidad no se da separado. Y eso es la cantidad, primariamente. Que siendo un accidente, se da en sustancias de orden físico. Pero el matemático lo absolutiza, lo piensa en sí, lo hace un sujeto. Esto es interesantísimo porque fundamenta muy claramente la aplicabilidad de la matemática a la física. Fíjese ustedes. Y claro, porque, y además como aplicabilidad objetiva, real, posible. Porque las nociones del orden matemático tienen un arraigo en la realidad. Pero al mismo tiempo son elaboradas prescindiendo de su relación con la realidad. Porque el matemático abstrae del hecho real. Entonces después esa construcción se la puedo aplicar al orden físico. Propiamente al orden físico y solo a él. Porque la cantidad no se da más que en lo cuanto, y lo cuanto real es lo material. O sea, si quiero hacer matemática de la moral, como decía recién Spinoza, ya estoy haciendo un macanazo. ¿Se da cuenta? No tiene golletas. Si ya lo que quiero es aplicar el número o el álgebra o el análisis matemático al alma humana, ya estoy listo. ¿Se da cuenta? Medir la inteligencia, por ejemplo, cómo se hace. Cosa. Eso se podría discutir un rato. Pero en principio es pasar de un género a otro de modo absurdo. Porque lo cuantificable en sentido propio es lo material. Y la ciencia metafísica prescinde de toda materialidad, porque trasciende la distinción entre lo formal y lo material, al ponerse en el punto de vista del ser, que es anterior tanto a la forma como a la materia. Entonces las nociones de orden metafísico no dicen relación directa ni a lo material ni a lo inmaterial, sino que los trascienden a la vez, porque están por encima de, son anteriores a. La otra distinción de las ciencias es entre teoréticas y prácticas. Pero esa la voy a retomar la clase que viene porque tiene que ver precisamente con la problemática histórica. Y
por último, la distinción según el objeto, que es lo que las especifica. Pero no el objeto material o sujeto, sino el objeto formal, de nuevo. Porque lo que da siempre la precisión en la ciencia es la forma, el determinante, que es el acto y el constitutivo de la cosa. Lo único que voy a agregar es esto. La ciencia vista desde este punto de vista tiene un valor enorme como conocimiento y como saber. ¿Por qué? Porque vista así, la ciencia tiene una estructura plural y al mismo tiempo jerarquizada, que le da un valor humanístico extraordinario. La jerarquía del saber físico, matemático y metafísico permite que la ciencia vincule al hombre con Dios, nada menos, porque en la cima de toda ciencia está la metafísica, que es la ciencia por excelencia para el concepto clásico. No hay ciencia más plenamente ciencia que la filosofía primera. Es la ciencia por antonomasia. ¿Y eso por qué? Porque es la que se remonta a lo más formal, a lo más actual, que es el acto puro. Y que es el fundamento de todo fundamento. Y el principio de todo principio. Todo lo que se llame principio debajo de él es principio principiado, derivado de. Pero no es el principio sin más. Hay un solo principio sin más. El único ser que puede llamarse auténticamente divino, dice Aristóteles, que es el acto puro de ser. Y en la misma dirección están las ideas de Platón, y sobre todo, si las ideas se jerarquizan, como hace Platón en algunos textos, la idea suprema como la idea del bien, o la idea de todas las ideas. Pero, además de eso, es una ciencia que abarca los distintos ámbitos de la existencia humana de modo armonioso, porque la teoría se proyecta sobre la praxis y sobre la poiesis, que es lo que nos faltó ver. Y esto sí que lo dejo para la próxima, en que veremos cómo esta noción de ciencia se confronta con ciertas nociones que son antitéticas o antagónicas, pero que históricamente han surgido y que tienen una presencia importante en nuestra vida social y cultural, ¿no? Muy bien, hasta la próxima.